Buenas tardes para uno, buenas noches para otros. Con mucho gusto que les doy la bienvenida para este webinar de PANCO. Hoy vamos a tener una atención especial para diagnóstico y también para patología de las enfermedades inflamatorias intestinales, y vamos a tener algunos ponentes y también 4 moderadores. De entre los moderadores vamos a tener nuestros amigos, la doctora Sirla Zaltman de Río de Janeiro, de Brasil, el doctor Guillermo Veitía de Venezuela y también el doctor David Andrade de Ecuador, de Cuenca, Ecuador. Para empezar, yo voy a llamar al doctor David Andrade, que es médico, gastroenterólogo, endoscopista digestivo del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva Diagnóstica y Terapéutica del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Cuenca, y Unidad de Intestino, Enteroscopía Profunda y Cápsula Endoscópica Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Cuenca, Ecuador. Entonces, por favor, doctor David, adelante. Flavio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Bueno, vamos a empezar con la primera charla. Es un verdadero placer para mí presentar al doctor Herbert Burgos. Él es especialista en gastroenterología, graduado en la Universidad de Costa Rica, fellow de endoscopía por la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal y es director del Centro de Entrenamiento de Endoscopía de la Organización Mundial de Gastroenterología, WGO San José Training Center. El tema con el que nos va a presentar el doctor Burgos es enfermedad inflamatoria intestinal, diagnóstico y evaluación por endoscopía de imagen avanzada. Doctor Burgos, adelante. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a la Organización Panamericana de Crohn Colitis por el privilegio de estar el día de hoy con ustedes compartiendo este tema. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo la endoscopía de imagen avanzada nos puede ayudar en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es que cuando hablamos de endoscopía de imagen avanzada, tenemos que pensar en todas aquellas nuevas tecnologías que han surgido en la alta definición, la alta resolución, la utilización de magnificación, las mejoras de campo de visión de los endoscopios y la cromoendoscopía electrónica, así como el procesamiento de los sistemas para la mejora de las imágenes. Imágenes como esta, en que nos permiten distinguir un campo totalmente diferente del área de la endoscopía.
Y es que esta tecnología ha mejorado sustancialmente. Ustedes ven que los tipos de cámaras que estamos usando, como los CCDs y los CMOS, ha aumentado su sensibilidad espectral mucho más de lo que nos puede ofrecer el ojo humano. Y con esto, lógicamente, lo que nos permiten entonces es acceder a través de la cromoendoscopía a un campo totalmente diferente de cómo analizar la reflectancia de los tejidos en su singularidad. Y es que la cromoendoscopía virtual computada que ha surgido nos permite, y esto a través de los diferentes nombres en los cuales ha surgido, nos permite a través de la reflectancia hacer un análisis adecuado de los elementos de constitución de los tejidos como tal. Es así como la resolución, la magnificación y la alta definición con la cromoendoscopía nos permite acceder a un campo de discriminación de 5 a 7 micras. Si nosotros podemos ver el tamaño de un eritrocito, entonces tenemos que estar preparados a crear una nueva interpretación. Y ahí es donde es importante ver qué ha pasado en enfermedad inflamatoria de intestino. Ustedes ven que cuando se hacen los estudios sobre el monitoreo de la enfermedad inflamatoria, la endoscopía usualmente ocupa un nivel bajo dentro del proceso de evaluación y toma de decisiones. Dejamos mucho sobre los aspectos de la clínica. Y esto ha surgido principalmente porque la endoscopía para la descripción de la enfermedad no tiene un adecuado consolidado o estándar para poder definir el grado de severidad de la enfermedad, o no lo tenía. Además que varía mucho la técnica de exploración que usted haga, si solo hace rectoscopía o si hace colonoscopía, o inclusive si accesa el ilium. Y usualmente tendemos a menospreciar la extensión de la lesión. Y con esto también se suma el hecho de que a veces nos preguntamos cuál es el punto de no actividad de la enfermedad, que es mucho más complejo. Y lógicamente no es claro el tiempo de evaluación de curación. Todos estos elementos se han conjugado para que entonces no podamos apreciar los valores reales de la endoscopía como tal. Y es que la endoscopía en general sí nos va a ayudar mucho en diagnóstico, en extensión, en poder establecer la actividad y la curación, en la búsqueda de la displasia como tal, y lógicamente el poder cubrir todas aquellas lesiones que tienen que ver con las manifestaciones severas o crónicas, como la presencia de estrechez o la presencia de lesiones displásicas en tratamiento o el sangrado, y después en caso de las lesiones asociadas a pouch. Si vemos la clasificación de Montreal, es uno de los ejemplos que más nos habla de este proceso. Vemos que la concepción de la enfermedad es muy topomorfológica, o sea, es de lugar y de morfología grande usualmente. Y esto hace que en la apreciación de los elementos histomorfológicos, cuando queremos hacer la traducción a patología, perdemos una gran cantidad de información. Y esto surge principalmente porque muchos de los elementos que tenemos que descartar para poder hacer el diagnóstico diferencial tienen los mismos elementos que usualmente valoramos, como es la friabilidad, la presencia de ulceración, el eritema, la presencia de hemorragia como tal. Todos estos elementos son muy macros y ustedes pueden observar que esto lo comparten una gran cantidad de enfermedades infecciosas e inflamatorias. Pero si dirigimos nuestra acción sobre aquellos elementos que son más específicos de la alteración, como la alteración específica de las criptas, la forma de ramificación, la depresión de miosina, la configuración de la celularidad de la estructura, ahí es donde probablemente vamos a tener un valor mayor en poder diferenciar y establecer los parámetros. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, enfermedad de Crohn es el primer caso. Vean que la mayoría de los signos que utilizamos son signos muy macro. La afección no continua, el empedrado, las úlceras aptoides, las lesiones anales, que tienen una sensibilidad baja con una especificidad relativamente alta. Y la mayoría de los sistemas que se han diseñado, como el CES, y también la mayoría de los sistemas de clasificación, utilizan este tipo de factores conceptuales. Pero es que tenemos que traducir esta información a una base más histomorfológica para entender la lesión. Cuando observamos este tejido podemos separar lo que podría ser la metaplasia pseudopilórica que puede estar presente en este tipo de casos y que ya nos anuncia desde este momento la presencia o la posibilidad de desarrollo de una enfermedad de Crohn. Lamentablemente, digamos, en la enfermedad de Crohn, el efecto transmural hace que muchos de los elementos endoscópicos se nos escapen todavía, por ahora. Pero en los métodos de combinación que veremos
en los años subsiguientes de tomografía volumétrica que se pueda lograr a través de imagen, muchas de estas respuestas van a poder ser contestadas muy fácilmente y vamos a poder clasificar de una forma más adecuada el cromo. Pero sí podemos hacer un gran trabajo en el área del CUSI, donde ustedes ven que la mayoría de estos elementos que están señalados acá, los aspectos histológicos de mucosa granular, y hemorragia, inflamación con la depresión de mucina, la ruptura críptica, la distorsión de las criptas con la presencia de abscesos crípticos y criptitis y las alteraciones asociadas a metaplasia, muchos de estos factores actualmente son reconocibles a través de la histomorfología y a través de la imagen de alta resolución magnificación. ¿Pero qué es lo que sucede en CUSI? Bueno, ustedes ven que la mayoría de las técnicas que utilizamos para evaluar siguen utilizando el eritema, la hemorragia, la mucosa friable, el sangrado, la friabilidad para poder definir los grados de enfermedad. Y esto, si lo traducimos, nos vamos a dar cuenta que inclusive en mayo el poder de establecer todavía bajos. Ustedes ven el patrón leve, congestión, patrón vascular disminuido, friabilidad, eritema. Todos estos elementos son muy macros y que lamentablemente todos estos elementos siguen naciendo una clasificación que es mucho más antigua, que es la clasificación de Baron, que es de 1964. Entonces, imagínense que a través de más de 57 años estamos utilizando la misma técnica para poder definir una enfermedad que ya tenemos a través de nueva tecnología, una forma mucho más adecuada de escribirla. Y bueno, se ha intentado. Ustedes ven que el U6 inició bien, porque cuando ustedes ven el U6, el primer valor que establecía era la definición del patrón vascular. Y perfecto, donde nos hablaba del parche borroso, el borramiento del patrón vascular, la pérdida completa del patrón. Pero lamentablemente también se unió al aspecto del sangrado y la ulceración, dejando una vez más los elementos macros del proceso. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, lo podemos hacer a través de la descripción histomorfológica, a través de la identificación de los elementos histológicos y su correlación endoscópica. Y en esto se ha trabajado mucho. Una de las clasificaciones que más nos puede ayudar, y vamos a ver dos clasificaciones importantes, es la de Tanaka. La clasificación de Tanaka es una clasificación que tiene una diversidad histomorfológica más adecuada y una correlación más adecuada con los elementos de patología. Vamos a verla. Tanaka divide esto en 6 grupos. Vean, es una clasificación que se hizo con magnificación de 100 dioptrías y de 60, utilizando índigo carmín. Esta correlación nosotros la podemos hacer igual con la cromoendoscopía electrónica y nos divide los elementos en 6 grupos. Vamos a ver los primeros 3 grupos y los vamos a reconocer histomorfológicamente. Es el normal, o sea, cuando hay quiesencia de la enfermedad, cuando está detenido el proceso inflamatorio, donde ustedes ven que las mucosas se ven normal, ustedes ven las criptas un poquito grandes, en algunos puntos hay soluciones de continuidad que se relacionan a zonas que fueron ulceradas y que ya se recuperaron, pero que no hay glándulas. El panal de abeja, que es aquella colitis ulcerativa que está en la fase de regeneración. Ustedes ven que las criptas son grandes, un poquito separadas, y ustedes ven algunos lagos donde la mucina es clara, donde ustedes no ven material blanquecino, no ven fibrina. Y ustedes también ven el patrón velloso, que eso es una manifestación de las colitis ulcerativas que son de muy rápida aparición, que es muy frecuente en la gente joven y que deja un patrón semivelloso en algunas de las estructuras. Bueno, ¿cómo reconocemos esto endoscópicamente? Veamos lo normal primero. Este es un colon normal. Vean la estructura de las criptas. Vamos a acercarnos un poquito más. Ustedes pueden ver aquí la estructura. Ustedes ven el capilar subepitelial. En el centro un punto blanco donde es el orificio críptico que está lleno de moco y por eso se ve un poquito más blanquito. Y el epitelio marginal de la cripta en el cual se ve normal. La parte de intervención, o sea, la distancia entre uno y otro orificio críptico es normal. Véanlo aquí, el detalle mucho más, lo que es el capilar subepitelial, lo que es el epitelio marginal críptico y la cripta como tal que se ve un poquito blanca con el material de tipo de mucoso. ¿Cómo es el Tanaka 1? Lo que estamos observando acá. Vean, esto es en visión normal y vamos a pasar de una vez a FAIS para reconocer rápidamente. Ustedes ven que la mucosa está bien estructurada, lo que nos parece a lo que vimos anteriormente. Ustedes ven unas pequeñas zonas de
de solución de continuidad, que es las zonas donde hubo inflamación importante y no se reestructuró la mucosa, pero está sano, hay una buena regeneración. Y cuando nos acercamos, ustedes ven que esas zonas de regeneración no tienen glándula, pero tampoco hay fibrina, no hay mucina, no hay ningún material que nos pueda preocupar. Vean la estructura vista con BLI, ustedes pueden ver el epitelio marginal de la cripta, el orificio críptico, esas soluciones de continuidad donde están limpias, donde no hay problemas, no tenemos ningún trastorno que nos haga problemas. Y es la construcción habitual de la misma glándula, del intestino, en la cual no hay datos de inflamación. Ahora, en el Tanaka 2, lo que sucede es que se crean pequeñas islas. Y vean qué es lo que sucede. Ustedes ven las islas donde no hay glándula, pero la fibrina es clara. Aquí lo estamos viendo con BLI. Y ustedes ven que el resto de las criptas se ven separaditas un poquito, pero sí ya apreciamos el centro donde ya la mucina es clara en estas estructuras. Vean aquí este detalle, aquí vean aquí. Esto es muy importante porque así no podemos diferenciar donde ya viene la enfermedad inflamatoria del intestino en el proceso de curación, de remisión. Y ustedes ven que la fibrina en estos casos es clara. Aquí hay varios, lógicamente estas zonas son mucho más digamos, ampliadas. Entonces ustedes pueden ver aquí el aspecto tridimensional de esas fosas donde ya no hay lesión inflamatoria, donde hay regeneración. Esos factores asociados que hablábamos que eran de carácter velloso, es como esta estructura donde la zona inflamatoria se está consolidando y mejora sustancialmente. Y luego tenemos los factores o los 3 grupos de actividad mayor, donde están las marcas amarillentas pequeñas o los yellow spots, el aspecto coraliforme que nos habla de la actividad de la enfermedad y el aspecto polipoide donde nos habla de mayor actividad. ¿Qué son las marcas amarillentas? Pues lo que vemos aquí. Son abscesos crípticos y es que los podemos observar fácilmente en cada una de las estructuras. Ustedes ven la inflamación. Ahora vamos a ver esto con más detalle. Y luego ustedes ven la característica coraliforme de la estructura que nos habla de la presencia del proceso inflamatorio. Y finalmente el polipoide donde esto ya genera nódulos de actividad y que separan la estructura porque hay ramificación de la misma estructura glandular por el proceso inflamatorio. Vean aquí, este es un detalle donde podemos observar el Tanaka 4. Vamos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que nos interesa ver esos abscesos crípticos. Pero ¿cómo los vemos? Primero veamos las mucosas normal. Vean aquí, estas son las glándulas. Ustedes ven que el detalle del orificio críptico se ve obliterado y esto porque hay material inflamatorio. Y ustedes pueden ver aquí estas zonas de pérdida de continuidad donde hay material blanquecino, donde hay fibrina. Esto son los abscesos crípticos. Y también podemos observar la criptitis, o sea, ustedes ven que el epitelio marginal de la cripta aumenta el volumen, la parte interviniente, o sea, la distancia entre una y otra cripta aumenta y nos habla entonces del proceso inflamatorio. Luego está el Tanaka 5, donde ustedes ven, sí, este aspecto de carácter coraliforme. Veámoslo con BLI mucho mejor, donde ustedes ven que la glándula en preservación es pequeña, donde hay inflamación importante, y ustedes ven que hay una pérdida de la continuidad sustituida por ulceración, por fibrina, que forma parte del proceso inflamatorio mayor. Y esto es otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Ven que esta es una imagen muy bonita donde ustedes ven este aspecto coraliforme. Ustedes ven aquí la pérdida de la glándula y aquí pueden ver la criptitis y en algunas zonas pueden haber pequeños abscesos crípticos. Este es un detalle con BLI donde podemos observar adecuadamente el mismo fenómeno como tal. Y el tipo 6 o el polipoide, que es clásico, en el cual vemos esa cantidad de zonas aframbuesadas grandes donde hay inflamación y ulceración. Bueno, teniendo claro estos elementos, vemos que la correlación que tiene esto con la clasificación patológica en MATS es muy alta. Eso nos permite entonces establecer un sistema de severidad. Y esto lógicamente era lo que estábamos esperando, algo que nos pudiese establecer cómo nosotros podemos definir la severidad de la enfermedad como tal. Bueno, pero hemos progresado, hay nuevas clasificaciones y tal vez la más importante es el sistema Paddington, que es un score internacional con cromoendoscopía virtual o el Picasso, en el cual nos traduce los mismos mensajes de alteración de la estructura mucosa, donde ustedes ven que donde hay o no efecto mucoso, si hay presencia de erosiones o abscesos crípticos, las erosiones, la ulceración
Y muy importante, las características de los vasos, que están dilatados o no están dilatados y si hay sangrado. Ven qué sencillo, esto ha acoplado estos elementos histomorfológicos, los ha juntado para poder hacer una buena clasificación y además vemos que cuando la utilizamos, el índice de correlación para cada uno de los scores en el componente mucoso y en el componente vascular es sumamente alto. Esto es muy importante, porque por fin, digamos, podemos crear un mensaje, un tema para poder manejar el índice de severidad, ya no pensando en extensión, sino en las características específicas de la mucosa como tal. Y vean qué importante, cuando comparamos el Mayo con diferentes esquemas también y el Picasso, vemos que el nivel de sensibilidad que tiene el sistema es mucho mayor que cualquiera de estos otros sistemas. Y esto nos permite pensar que nuestra certeza diagnóstica que podemos lograr tanto con el Picasso vascular y mucoso es sumamente alto y así podemos tener una mayor precisión. Finalmente, cuando tenemos que pensar ya cuando la enfermedad está en remisión, es cómo vamos a evaluar la displasia. Y es que recordemos que desde los estudios de Ruther, sabemos que uno de los grandes problemas de las técnicas que hacemos de evaluación por biopsias por segmentos tiene una baja sensibilidad. Y esto lo demuestra el estudio Ruther, donde encontró en 10% de los pacientes lesiones y comparaba cuáles eran visibles. Claro, vio todos los carcinomas colorectales, vio los adenomas tubulares y vellosos, pero lo que no pudieron ver fueron las displasias de alto y bajo grado, que son las que nos interesa para prevenir el fenómeno. Y es que el tema propiamente de hacer protocolo por biopsias aleatorias, cuando analizamos lo que puede abarcar, nos damos cuenta que en una área de superficie de colon, el tomar más de 33 biopsias, haciendo un buen estudio, esto no representa más que el 0.05 de la superficie. Entonces, tenemos un método muy aleatorio que nos va a dar siempre resultados muy aleatorios. Y aquí es donde la precisión de la alta definición en el diagnóstico de las enfermedades nos puede ayudar. Y vean qué interesante este estudio de Subramanian, donde compara alta definición con definición estándar, donde prácticamente triplica los números de poder observar la displasia como tal. Y con esto, lógicamente, tener un mejor efecto. Porque el efecto de evaluar la displasia va a ser buscar las alteraciones vasculares. Esas pequeñas microalteraciones que junto con los adenomas planos son los que nos van a definir la presencia de las lesiones neoplásicas de bajo grado y que llevan finalmente a las lesiones de alto grado y que pueden finalmente terminar en neoplasia. Estas son las pequeñas lesiones que buscamos, lesiones que son muy, muy sutiles, de cambio estructural que nos anuncian la presencia del inicio de una neoplasia como tal. Y en esto los protocolos, tanto de las normas SEICO, nos han dicho que es importante evaluar sistemas de severidad para tanto y lógicamente sistemas que nos permitan hacer una buena evaluación en la enfermedad crónica. ¿Se acuerdan? El protocolo Surface es clásico en esto. El Surface es un acrónimo que nos dice que tiene que haber una selección estricta del paciente, o sea, que esté el paciente sin actividad, que limpiemos la mucosa, que reduzcamos las ondas peristálticas para tener una buena calidad en la observación, que hagamos tinción, que hagamos una detección con esas tinciones a través de azul metileno, índigo, carmín y ahora con cromoendoscopía, pero que veamos las criptas como tal para que podamos dirigir las biopsias adecuadamente. Y es así, digamos, como muchos de los estudios vuelven a repetirnos esto, el hecho del poder tener una mayor detección con los sistemas de alta definición. Y si los combinamos esto con cromoendoscopía, nos damos cuenta que la capacidad de visualización en algunos casos triplica sustancialmente. Y esto es un fenómeno que vemos en cada uno de los estudios que se ha publicado. Vean qué interesante cómo aquí en este caso NBI, algunos de estos no tienen tanto el poder, pero yo creo que es un poco de correlación que teníamos con respecto a la calidad y la posibilidad de observarlos con alta definición. Y todos estos elementos se repiten en los diferentes grupos donde nos hablan del poder de la cromoendoscopía como tal. Finalmente, esto nos lleva que cuando vamos a buscar esa lesión siempre va a haber un mensaje macro. Debemos buscar las lesiones polipoides, no polipoides, pero principalmente esto lo que nos va a interesar, esas lesiones superficiales, planas y deprimidas, que en el CINIC nos señalan como los factores más importantes en la descripción de la enfermedad. Y el mismo CINIC nos dice que sí, debemos aumentar nuestra detección con alta definición, con cromoendoscopía, que el NBI en este momento, cuando fue publicado, no era tan sugerido, pero que la magnificación tenía un valor. Y esto decía que era una recomendación, aún cuando en ese momento era poca evidencia.
y que con esto, lógicamente, cambiaba nuestra forma de manejarlas, donde podíamos en esas displasias resecarlas adecuadamente y entonces hacer una vigilancia. Y lógicamente, si no tenemos esta capacidad diagnóstica, referirla a los especialistas. Este es el mensaje final que nosotros tenemos que pensar. La evaluación de las enfermedades, tanto inflamatoria como la posibilidad de despistaje para encontrar la displasia, se encuentra en las manos en este momento de la endoscopía de imagen avanzada. Tecnología que ya contamos en muchos de los centros actualmente. Lo que tenemos que crear es ese conducto entre la interpretación histomorfológica y finalmente el desarrollo histológico. Y esto, para esto, la alta definición, las imágenes espectrales, todos los aspectos de endoscopía de imagen avanzada nos ayudan sustancialmente. Muchísimas gracias. Doctor Burgos, muchísimas gracias por tan excelente presentación, qué buenas imágenes, qué información tan importante. Y qué bueno que seas tú casualmente el coordinador de esta parte de endoscopia avanzada en nuestro manual Atlas de terminología endoscópica que debemos estar terminando para diciembre de este año y que publicaremos en nuestro Congreso PANCO de República Dominicana en marzo del 2022. Sin duda va a ser un hermoso trabajo el que con tu equipo vas a desarrollar y del cual nos vamos a sentir muy orgullosos. Nos vamos entonces ahora a Chile y ahí está el doctor Rodrigo Quera, gastroenterólogo, endoscopista, jefe del programa de enfermedad inflamatoria intestinal de la sección de gastroenterología del Departamento de Medicina Interna y de la Clínica de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Ha publicado numerosos artículos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y con mucho honor para nosotros, miembro y amigo de PANCO. Su conferencia, Proctitis, diagnóstico diferencial endoscópico. Adelante, apreciado doctor Quera. ¿Tienes problemas con el audio, Rodrigo? ¿Ahora? ¿Ahí sí? Ok, ahora sí. Ya. Sí, quería darle gracias a Guillermo y a PANCO por la invitación a participar en este simposio sobre el manejo de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo voy a hablar un poco de lo que es proctitis diagnóstico diferencial, tocando algunos casos clínicos. Sin duda, la enfermedad inflamatoria intestinal ha ido aumentando progresivamente en Latinoamérica, y esto es una publicación de Paulo Coche y una serie de centros que demuestra que la enfermedad inflamatoria, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, es una realidad en muchos de nuestros países. Y eso va a la mano con las opciones terapéuticas que se han ido acercando de Norteamérica y Europa hacia Latinoamérica, y que actualmente disponemos no solamente de terapias biológicas, sino que de moléculas pequeñas en colitis ulcerosa actualmente. Y eso va de la mano también de que estas terapias nos han dado un poco la oportunidad de tratar a los pacientes de manera adecuada, buscando no solamente una remisión clínica, sino que buscando marcadores y objetivos cada vez más óptimos y adecuados que mejoren la calidad de vida, como son el uso de biomarcadores como calprotectina fecal, en menor medida PCR, buscar una curación endoscópica, curación mucosa, teniendo claro que es factible que en un tiempo cercano nos acerquemos a lo que es la curación histológica en colitis ulcerosa y la remisión de imagenológica de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, tenemos claro que cuando nos encontramos con un paciente con una inflamación del recto, siempre tendemos a pensar que es solamente una enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos que abrirnos de mente, porque cuando buscamos terapias que tienen un riesgo desde el punto de vista de infección, de neoplasia y también de un costo económico tremendo para la situación de los países de Latinoamérica en general, podemos llevar a un desastre en cuanto a los objetivos trazados. Y eso es porque tenemos que considerar
Otras opciones diagnósticas desde el punto de vista de lo que es la etiología no infecciosa, la etiología infecciosa general, me refiero a bacterianas, parásitos, y también lo que son las infecciones de transmisión sexual. Y en este grupo hay que tener claro que la mayoría del grupo etario que afecta a la enfermedad inflamatoria intestinal, me estoy refiriendo a pacientes entre 20, 40, 50 años, también es donde se da principalmente la infección de transmisión sexual. Eso lleva a considerar a la historia clínica y al examen físico herramientas totalmente necesarias al momento de ver y evaluar a un paciente con una proctitis o una inflamación del recto. Y es por eso que yo voy a presentar algunos casos clínicos que me parecen interesantes y que hemos vivido como grupo en el último tiempo. Este es un paciente de 40 años con antecedente de una homosexualidad y que tiene una historia de un año de evolución con astenia, fiebre, de posiciones formadas como mucosidad y sangre fresca, tenemos rectal y evaluado por un integrante del grupo, se solicita una colonoscopía y vean ustedes que hay una gran úlcera en el recto distal cercano a la línea pectínea, una úlcera excavada y cuyas biopsias muestran alteraciones histológicas de acortamiento, ramificación, absceso críptico e incluso un granuloma que está cercano a una cripta. En espera del estudio de enfermedad de transmisión sexual, dado los antecedentes clínicos, evoluciona con un cuadro de dolor en región perianal. Se le solicita, por lo tanto, una resonancia de pelvis que muestra un engrosamiento del recto distal, que está en la flecha amarilla, pero además con un absceso perianal, el cual se podría perfectamente catalogar si uno obvia la historia clínica, los antecedentes de una enfermedad de Crohn. Lo que se hace es drenar el absceso y en ese instante el paciente, tenemos el resultado de la PCR que muestra una clamidia trachomatic, se indica tratamiento con doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 3 semanas y tiene una evolución clínica totalmente favorable, asintomático al término del tratamiento y de todas maneras se hace un control endoscópico de resonancia al tercer mes. Vean ustedes la evolución endoscópica con una regresión casi completa del compromiso y solamente queda área de cicatriz a nivel del recto y una mejoría importante desde el punto de vista histológico con presencia de alguna evidencia de inflamación aguda con criptitis. Las imágenes de la resonancia muestran una regresión del compromiso rectal distal y una ausencia ya de la imagen de un absceso de un compromiso perianal. Es más, una colonoscopía realizada 6 meses posterior al tratamiento, ven ustedes que ya la zona rectal distal está prácticamente recuperada. El segundo caso es un paciente de 23 años también con un antecedente de homosexualidad. Tiene 2 semanas con la cual él refiere presentar una lesión perineal no dolorosa con un cuadro de rectorragia. Vean las características de esta lesión perineal ulcerada, bien delimitada, y con una colonoscopia que se solicita y que me muestra una lesión ulcerada cubierta por fibrina con bordes bien delimitados de 15 milímetros. El estudio demuestra finalmente que se trata de una sífilis, se hace un tratamiento en conjunto con infectología, doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 14 días con una evolución favorable. El tercer caso, un paciente de 52 años con una colitis extensa en terapia con mesalazina en dosis adecuada, tiene una crisis grave córtico-refractaria, hay imposibilidad de usar terapia biológica de rescate y se conversa con el paciente en conjunto y se hace una colectomía quedando con una ileostomía y un recto abandonado. A los 3 meses el paciente refiere pérdida de sangre, mucosidad y se decide hacer una colonoscopía para programar la reconstitución del tránsito hacia un reservorio. Y al entrar se ve una mucosa pálida, algo eritematosa, pero al ir insuflando aparece de manera espontánea una mayor friabilidad y sangramiento. Y esto es compatible con una
proctitis por derivación, la cual es resuelta al hacer una reconstitución del tránsito. Esta misma alteración es la que sucede en pacientes, por ejemplo, con un cáncer de colon que necesitan una cirugía de derivación y que el recto abandonado. El cuarto caso es una paciente de 37 años, que en un tamizaje con Papa Nicolau se diagnostica un cáncer cérvico-uterino, un virus papiloma humano 16 positivo, se planifica una cirugía con iniciación más radioterapia por ginecología, y un mes posterior a la sesión de radioterapia inicia un cuadro de rectorragia, se solicita una evaluación por colonoscopía, y vean ustedes en el recto una friabilidad, pérdida de sangrado espontáneo, telangiectasias. Se le da tratamiento con mesalazina, no tiene respuesta, se pide interconsulta a gastroenterología y se hace terapia con argón con una evolución favorable. Y finalmente, el último caso, esta es una paciente de 32 años, casada, sin hijos, no hay antecedente de tabaquismo, tiene un antecedente de una colitis ulcerosa extensa, diagnosticada en 2004 en otro centro, córtico dependiente, refractaria a mesalazina y acetoprina en dosis adecuada, quien en forma espontánea, sin mediar ningún tratamiento, ningún procedimiento endoscópico, presenta una perforación de colon que obliga a hacer una colectomía, una areostomía, y con una reconstitución, el año 2019 se hace una ileorectoanastomosis. Al mes de la cirugía, la paciente presenta dolor abdominal, rectorragia, se realiza una enteroresonancia que muestra un proceso inflamatorio a nivel del intestino delgado con una probable fístula enteroentérica. En este contexto, dado el cambio diagnóstico a una enfermedad de Crohn, ya con el antecedente de la perforación, inicia tratamiento, terapia con anti-TNF, adalimumab. Sin embargo, en agosto del 2020 no tiene una respuesta clínica favorable, se optimiza la dosis de adalimumab 40 miligramos semanal, en ese momento estaba con comboterapia, pero estando con comboterapia, en octubre del 2020 presenta una fístula perianal, se instala un sedal, se toman niveles de adalimumab, los cuales están en rango de 11.38. Es evaluada por primera vez en nuestro centro y se plantea la posibilidad de utilizar ustekinumab, pero previamente se solicita una rectoscopía para evaluar el grado de compromiso que estaba planteado en otro centro. Y vean ustedes el compromiso que existe a nivel de la asa de ilion, en la cual hay úlceras aftoídeas de tamaño menores a 5 milímetros, pero que están en correlación con la enfermedad de Crohn activa. Además, en asa ciega ileal se ve una gran úlcera con probablemente un orificio fistuloso, que aquí a la duda si es isquémico o no, y el remanente rectal de aproximadamente unos 5 centímetros realizado en la cirugía en otro centro, pero en retrovisión vean ustedes un aspecto bastante como empedrado, con unas úlceras, un compromiso bastante importante, y la tercera foto de la última fila, el sedal in situ. ¿Cuál es la sorpresa? Es cuando recibimos el resultado de la biopsia, en el cual había un compromiso de la mucosa de ilion compatible con el diagnóstico de enfermedad de Crohn, pero en las biopsias tomadas a nivel de recto había evidencias de una neoplasia escamosa interepitelial anal de alto grado, con marcadores de proliferación Ki67 positivo y proteína P16 positivo. Se hace una segunda evaluación endoscópica para confirmar el diagnóstico con mayor número de muestras y se confirma el desarrollo de una neoplasia escamosa interepitelial en una paciente con una enfermedad de Crohn con compromiso perianal. Evaluada en reunión, lo que se decide es plantear una proctictomía más ileostomía que está en evaluación.
En conclusión, aunque la etiología de la proctitis es diversa, como lo hemos mostrado en esta presentación, el cuadro puede ser totalmente inespecífico, muy similar, llevando a un subdiagnóstico de otras patologías más allá de la enfermedad inflamatoria intestinal, el inicio de una estrategia terapéutica inadecuada, lo que sin duda puede afectar la calidad de vida de estos pacientes con los riesgos que implica el uso de una terapia biológica y de moléculas pequeñas. El diagnóstico, por lo tanto, debe basarse en una adecuada combinación de la historia clínica, que implica necesariamente la evaluación de la región perianal, junto a estudios endoscópicos, histológicos, de imágenes y de laboratorio, que me permitan un trabajo integral y multidisciplinario. Gracias. Graças, doutor Rodrigo, por essa importante e belíssima charla. E as pessoas que vão querer fazer perguntas o harão ao final das charlas. E agora vou apresentar duas amigas de Brasil, a professora Márcia Henriques de Magalhães Costa, que é gastroenteróloga, professora da Universidade Federal Fluminense, de Rio de Janeiro, e é a responsável pelo núcleo de enfermidade inflamatória intestinal da universidade. E da doutora Ângela Cristina Gouveia Carvalho, que é patóloga, é professora de patologia da mesma universidade e trabalha na anatomopatologia da rede DASA. Então, estou invitando para começarem esta charla, que vai ser muito interessante, com certeza. Márcia. Sorry, thanks a lot for the introduction. It's a great pleasure to be here sharing with you some cases that we had at the university. First of all, I would like to apologize for speaking in English, but it's easier for us. We will try next time to speak Spanish, but to make it easier, our slides are in Spanish, so I think it will be easy for you to understand us without any problem, okay? So I will share our screen now. And okay, so something is important at the university. We have IBD center there, and we are of reference from our city. And so from, I think, 6 cities, we are the reference center. So there is something important there, that we have a week session where we discuss all the new cases, and we try always to reassure that the patient has the correct diagnosis there. So our first case here is a 67-year-old female that had right inferior abdominal pain for the last year, with 2 or 3 bowel movements per day, and she didn't have any alarm signs for the case, okay? She treated her hypertension and insulin resistance and also osteoporosis with losartan, metformin, and alendronate. She had a fecal calpro slightly elevated to 120, and she went there, and we tried to, with the hypothesis of Crohn's disease, because she had EMR suggesting something in the distal ileum. And so we performed there a ileocolonoscopy, and this is the image. The image is not so beautiful as Professor Burgos showed us. We just have there some standard endoscopes, but this is the image from the distal ileum from the patient, and we could see the aspect of a nodularity and some ulcers in the distal ileum. The colon was completely normal, but as a procedure, a regular procedure,
it is important to make biopsies from all the segments, even if endoscopically normal. So that was we did. The question was if she had or not Crohn's disease in the distal ileum. And so these are the histological aspect of the segments, and I will ask Angela to help us showing the importance of this discussion of cases and this interaction to complete the patient diagnosis. Angela, welcome. Hello, everybody. Thank you for the invitation and thank you for being here. And the slides we can see, and during the session, this week section that we have, I was showing in the microscope, we have a microscope that we can show the slides to everybody. And then we found during the presentation, this material, this heterologous material that is with the history of the patient, and we can assume that this was a bisphosphonate. And this is very, very similar, not to mention that it's equal to the articles, then the papers that we have seen. And it's very important to know the history of the patient, because we can see ulcers in the ileum with the same histology of Crohn, and the differentials are very similar. And the history and this material, and during the session and the discussion between the clinicians and the pathologists are very, very important. So we conclude to this biopsy that this was an ulcer in the ileum caused by the bisphosphonate. And these are the crystals, and we have seen it during the session, and we get putting this in the immersion to see the crystals of the bisphosphonates with the alendronate. And we could conclude the biopsy, and it was a colitis, ileocolitis, caused by drugs, by the bisphosphonate. I think it's... Yes, this is one of the articles we found showing that it is possible even to see which kind of drug could be inducing the ulcers in the gastrointestinal tract. And so we concluded that diagnosis of drug-induced ileitis, we changed the bisphosphonate that the patient is taken for one injectable. She was asymptomatic. Her fecal calprate was reduced to 30 micrograms per gram. The reference value is under 50. And so one year later, we repeated the colonoscopy just for our curiosity. And I don't have the figures here, the photos here, but it was completely normal. So it's showing that the drug-induced ileitis is one possibility, and that we have always to have a good history from the patient with the drugs that the patient is taking, to talk to our pathologist and see if it's possible to be a drug-induced lesion. The second case is a 31-year-old female also with a chronic diarrhea and with 3 or 4 bowel movements per day, sometimes liquid, sometimes pasty, without any alarm signs. She had GERD, reflux disease and gastroesophageal reflux disease, dependent on PPIs. And she brought for us one ileocolonoscopy
showing some erosions in the distal ileum again, and with the diagnosis of Crohn's disease from distal ileum, inflammatory Crohn's disease. So she brought the anatomopathology, the conclusion, with an inspecific ileitis. We sometimes, when possible, we ask the patient to bring the material when the patient performed the colonoscopy out of the institution we work. So we ask the material to review it at our hospital during this session with Angela, and but she couldn't bring material, so we tried to do another colonoscopy. During the other colonoscopy, the exam was completely normal, and we took the biopsies from all the segments, not only from the distal ileum that was done in the first colonoscopy, and also from all the segments of the colon. The fecal calpro was 150, slightly higher than the reference value. And this was the pathology from the patient. Angela, can you comment it? Sorry. Yes. And here we can see the thickening. And these are the slides, and we can see a thickening of below the epithelium, the surface epithelium. And here we can see that this thickening, it is a collagen, and we did a stain, a trichromic stain, Masson one. Here's the Gomori, and then we can do both. And here we can see the thickening of this below the surface, the epithelium. Then we conclude that this is collagenous colitis, but not a collagenous colitis, a simple one. And we can have collagenous colitis, these deposits caused by drugs. And during the session, Marcia and I asked her, hey, what were the drugs that the patient was taking? And Marcia can talk about. Yes, we concluded that she had a collagenous colitis induced by the PPI. And so we started, as she was symptomatic, we started budesonide and took off the PPIs. And she was completely asymptomatic after even without the budesonide. She was asymptomatic taking without the PPIs. So we changed it for just an acid, and she was completely asymptomatic after all, showing us that it's important to make biopsies not just from lesions, but also from endoscopically normal segments seen during endoscopy, changing the diagnosis of this patient. And also it is important to say that erosions that were seen during the first colonoscopy could also be induced by PPIs. So, and the PPIs can also increase fecal calprotectin levels. So it is some data that are important to be said. Our third case is a 24-year-old woman with 1 month diarrhea. She was the girlfriend of one of our students at the university, and she started with this bloody diarrhea associated with abdominal pain. She didn't have any weight loss or any joint pains. Her fecal calpro was 200, slightly elevated again, and her feces exams for parasites were negative. A proctologist saw her, and he performed a sigmoidoscopy, where he said that she had ulcerative colitis, and started mesalamine, rectal mesalamine.
when we started, when we saw the photos from the exam, we saw that it was not any suggestive from ulcerative colitis. We could see these erosions with elevated margins, and the mucosa in between the lesions were almost normal. With a little edema, but almost normal without any friability, and so we thought that it could not be the correct diagnosis, and we again asked the material to review it and to see at the session. And this is the result, Angela. Yes, and we have a lot of eggs, a lot of parasites of schistosoma, and we know that schistosoma in the ileum column can present in many forms, polypoid one, ulcers, ones, erosions, and we can see here the granuloma and a lot of eosinophils around it, and around the egg that we have the spicules ones here, and these are a lot, there were a lot of eggs here and here and everywhere. It was very easy to make the diagnosis. And not only Crohn and colitis we see in schistosomiasis. Yes, she started on praziquantel for the treatment of schistosomosis, and she was completely asymptomatic and without any other complaints. She had a history of going camping in one city in the interior of the state, and so this might be the reason where she got contaminated by the schistosoma. The fourth case is a 20-year-old man that was hospitalized in another institution, and he had a history of a bloody diarrhea for over a year with tenesmus and abdominal pain, with weight loss that was almost 10 kilograms during the period. And he was submitted at the institution, the original institution, to a colonoscopy that we don't have the record of it. And they diagnosed there Crohn's disease, colonic Crohn's disease. There they started corticosteroids, and as the patient worsened his clinical state, they asked to transfer the patient to our institution. When he arrived there, we performed rectal sigmoidoscopy. This is the film. We have some normal mucosa, and between this normal mucosa, we had a lot of ulcers with elevated borders, and this aspect, this reddish aspect, is called murriform aspect. That is the aspect of a mudberry that is almost a blackberry aspect. We could see it in all the column. After this exam, we performed the colonoscopy in another opportunity where I don't have the film, but we had this aspect also in the right column, and we published it. We had an appendicitis caused by this cause that Angela will say afterwards. Here in the transition of the rectum to the sigmoid, we have here we have a fistula also. So that was blocked for another segment of the jejunum. So I will stop here. This patient also have the same kind of lesions in the palatum and also in the gum. They were really painful for the patient, and it was difficult for him to eat or drink.
And we took the biopsies. The biopsies that we are going to show are from this gum region and the palatum. Angela. Sorry. And this is only the stain, the Rocco stain. It's silver stain. And you can see the fungus, a lot of them. And I think it was because the treatment that was performed with the patient, we can see a lot of, in English is paracoco. Yes, I think it is. Paracoccidioidomycosis. Yes, and we have only the silver stain. But when we see the biopsy, there was a lot of macrophages and the light ones, and it was not like colites or Crohn colites. And we share, and when we see a granuloma, and when we see in the column, we perform various stains. In this one, the silver stain was the diagnosis one, or the diagnostic one. Yes, and this structure is really show us the is very specific from paracoco, isn't it? Yes, it's the rueda de timón para ustedes, yo creo. And so yes, I tried to see how could I say it in Spanish, and I think it's rueda de timón. And so we started this patient he had some problems with the first medication. Then we introduced it for him, itraconazole, and he recovered very well from this paracoccidioidomycosis. And the last case is a 20-year-old man with ileocolonic Crohn's disease. He started in the beginning, before arriving for us at the university, he tried azathioprine. He evoluted with pancreatitis, and so when he arrived, we started on infliximab and methotrexate. He lost response even when we optimized the infliximab, so we changed it for adalimumab and methotrexate. He went on clinical remission, and after that, he had a relapse of his bloody diarrhea and went to the emergency room where they started corticosteroids for him. When he arrived for us, he wasn't better, and so we decided to do a retosigmoidoscopy to see if there was any infectious component inducing this relapse. And so this is the movie here. He had these ulcers with different shapes, some retractions here, saying that he was before with some scars or mucosal healing. And here the ulcers again during in all the rectum and sigmoid. We took the biopsies. And here it is, Angela. It was important because in 24 hours we had the diagnosis showing that how important is this integration and this talk with the pathologist. I don't think we have the immunohistochemistry, the photo of the immunohistochemistry, but here we can see, and this is very typical. We have a cytomegalovirus causing these enormous ulcers, and this is very important for us. There's almost a take-home message, the interaction between clinicians and pathologists, and we can do a better diagnosis and can do better pathologists, can be better pathologists and better
best diagnosis. So this was an ulcer, a colitis caused by cytomegalovirus. Yes, so this was, thanks a lot for your attention. This is to show, we believe there and that the ideal approach for IBD patients is the multidisciplinary one with all of the specialties working together to have a better result for the patient. Thanks a lot. Thank you. Flavio. Muchas gracias, sí, pero no Okay. muchas gracias, Marcia y Ángela. Son las palestras buenísimas y me encanta este tema de la multidisciplinaridad, que creo que es muy importante en la enfermedad inflamatoria, que tengamos siempre todos los profesionales envolvidos e intentando el mejor para el paciente. Entonces, en la parte médica, nosotros tenemos que tener el gastroenterólogo, el cirujano, tenemos que tener el patologista, tenemos el patólogo, o tenemos que tener el ultrasonografista, lo de imagen, todo el equipo conjunto para que tengamos resultados cada vez mejores. Me puso muy contento con todos los webinars de también, porque la verdad que nosotros tenemos mucho orgullo, tenemos que tener mucho orgullo de nuestra región de América Latina, donde tenemos profesionales tan espectaculares. Me encanta como cada vez más yo veo la calidad de las personas, la especialidad que tienen en sus diferentes áreas en enfermedades inflamatorias intestinales y siempre en búsqueda de las cosas más nuevas. Entonces, me deja muy contento, me quedo muy contento en verificar que nuestro continente está siempre a mismo o más desarrollado nivel de que los países de primer mundo. Entonces, acá no debemos nada a nadie. Estamos muchísimo bien. Pero ahora entonces me gustaría invitar a David Andrade, Guillermo Beitia y Sirla Zalpan para empezar un debate con todos los ponentes y para abrir para las cuestiones que puedan tener. Eu quero começar, ok? Todas as charlas aí demonstrado a importância de mirar de forma diferente sobre a presunção diagnóstica, o diagnóstico inicial. Então, não é muito comum para os gastroenterólogos questionar ou querer saber se o diagnóstico histopatológico realmente é aquele. E temos um certo grau de dificuldade com os patólogos, e Ângela pode falar um pouco sobre isto, porque muitos patólogos não são dedicados a intestino ou lesões intestinais. São pessoas que fazem tudo em patologia. E isto traz um certo grau de dificuldade quando queremos falar sobre algumas especificidades. Então, isso que Márcia e Ângela fazem hoje, isso não é muito comum mais, né? Então, as pessoas estão em lugares diferentes e há uma necessidade de falar com pessoas que muitas vezes não nos conhecemos, tudo por causa, em função da enfermidade do paciente. Então, eu queria saber como vocês, que são gastroenterólogos, fazem quando recebem um paciente com diagnóstico inicial de enfermidade inflamatória. Simplesmente aceitam, fazem uma segunda visão das lâminas e blocos. Como se comportam as pessoas em geral? O que pensam vocês?
Guilherme, ¿quieres hablar? Realmente lo que comentaba Flavio y lo que acabas de mencionar tú, Sirla, es algo que nos llena de un orgullo importantísimo de tener tantos colegas valiosos en Latinoamérica que nos han aportado toda esa información tan brillante en la tarde de hoy. Yo pienso, Flavio, Sirla, David y todos ustedes, apreciados colegas, que esto es un webinar de colección, Flavio. Yo creo que hay que repetir esta información porque algo que tenemos que sembrar son esos conceptos del equipo multidisciplinario, esa relación con el patólogo que sea permanente, que como dice Sirla, muchas veces tiene ciertos problemas y yo creo que hay que entrar en una fase de capacitación, de educación de los patólogos de los diferentes países para que nos casemos, para que estemos casados. Es un matrimonio por el bien de la enfermedad inflamatoria intestinal. No podemos estar separados. No es fácil. Nosotros en Venezuela tuvimos mucho tiempo en el cual presentábamos dificultades y todavía se siguen presentando. Pero ya más o menos se ha ido incorporando a cada equipo multidisciplinario el patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque esta es la palabra, que esté enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque así como a muchos gastroenterólogos no les gusta la enfermedad inflamatoria intestinal, y esto hay que reconocerlo, a muchos patólogos tampoco les gusta. No sé si Ángela está de acuerdo conmigo, pero creo que es eso. Definitivamente tenemos que casarnos con las patólogos y qué hermosas que son también, o sea que perfectamente podemos establecer ese vínculo. Pero no sé, realmente me siento sumamente satisfecho con lo que hemos oído. La presentación del doctor Burgos, maravillosa, extraordinaria, nos invita a repensar las cosas, nos invita, no digamos que a cambiar, pero sí a combinar las clasificaciones que ya conocemos, dentro de las cuales en este momento estamos dentro de la elaboración de nuestro manual Atlas de terminología endoscópica de PANCO, tratando de justamente decidir cuál es la mejor para proponer esa mejor clasificación y combinarlo con todos estos avances que nos ha comentado el doctor Burgos. Sí, hay dos preguntas que llegaron. Yo quería hacer las dos preguntas para doctor Burgos y doctor Quera, que los dos respondan. También quería la opinión del doctor David también al respecto de ellas y del doctora Sirla. Entonces, son una pregunta del doctor Álvaro, que es, agradece las ponencias, pero con respecto a la toma de biopsia durante la colonoscopia en enfermedad inflamatoria, ¿hay un protocolo particular? ¿Se adecua al tipo y número de lesiones presentes? Y una pregunta de la doctora Beatriz Pernalete, que podemos encontrar hallazgos diferentes, distintos de los descritos en la clasificación de U6 con la luz blanca y que pueda sugerir displasia. Y si no es posible, entonces tenemos todo que tener la colonoscopía de alta definición. Y hay una pregunta más al respecto, entonces yo voy a incorporar una cosa más. Hay una diferencia muy larga de precio entre la colonoscopía normal y la de alta definición con magnificación de imagen. El costo es mucho mayor. Si me permiten, en este punto hay toda esta conversación que han tenido con respecto al valor de la unión con el patólogo en el trabajo clínico, nos debe llevar a pensar cuál es realmente lo que ha pasado históricamente, porque va a ser necesario para entender esas preguntas y para que las podamos contestar. El problema es que en la evolución de la endoscopía que nosotros, los especialistas, hemos desarrollado, comenzamos con metodologías y técnicas
que eran basadas en una resolución menor, y a través de esa metodología, desde lo que fue la fibroscopía a lo que fue los inicios de la videoendoscopía, se establecieron la mayoría de los criterios diagnósticos para poder establecer, digamos, la mayoría de los elementos de conocimiento que tenemos o que se establecen en la mayoría de los consensos generales, tanto en enfermedad inflamatoria como también en otros tipos de patologías de neoplasias intraepiteliales o no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Históricamente, y vean que no es hace poco, hace ya más de 20 años, hemos venido en el proceso de migración de los equipos, poco a poco, desde la alta definición primero, y luego en la mejora de las cámaras de los endoscopios, que es la alta resolución, y luego en la incorporación de la cromoendoscopía, ¿verdad? Que primero era de tipo, bueno, que sigue siendo de contraste o que podemos utilizar también vital, como es el azul de metileno o el cristal violeta. Todos estos elementos han ido poco a poco interviniendo dentro de la mejora del diagnóstico. Pero el hecho de que intervengan esos elementos no significa que hayan permeado en la práctica usual que hacemos como endoscopistas. Y eso ha hecho que mucha de la endoscopía que actualmente seguimos haciendo, aún con este tipo de tecnología, sigue siendo una endoscopía de hace más de 20 años. Esa es la parte difícil, porque realmente tenemos los equipos, pero no utilizamos sus cualidades, sus calidades. Yo le aseguro que en la mayoría de los centros que usted puede visitar, es raro encontrar un equipo que no sea alta definición. Y es raro que usted no tenga un equipo que tenga por lo menos cromoendoscopía electrónica. Lo que sucede es que en la presión general del trabajo que estamos acostumbrados a hacer, nos hemos dedicado los especialistas en endoscopía a hacer cosas muy macro, a descripciones muy rápidas, muy someras, porque usualmente siempre hay una precisa por terminar. Bueno, yo no sé, es como la historia general del proceso, ¿verdad? Aquí es donde interviene mucho lo que Guillermo decía. Realmente uno tiene que estar enamorado de la enfermedad inflamatoria como para tener ganas de hacer un buen diagnóstico y entonces tratar de producir los elementos de mejora en lo que hacemos para que podamos generar el cambio. Entonces, el cambio se genera cuando uno primero tiene que entender que lo que está observando, ¿verdad? No es lo macro, sino que tiene que llevarlo a un término histomorfológico. Y aquí la relación con el patólogo es total y absolutamente íntima, muy estrecha, donde usted tiene que trabajar con él para poder mejorar el diagnóstico y entender las enfermedades. Igual para los patólogos les pasa lo mismo, en enfermedad inflamatoria lo sabemos, o sea, si usted le pregunta a un patólogo cuál es el término para definir no actividad, le va a sacar 12 clasificaciones diferentes, ¿verdad? Son procesos, estamos viviendo un proceso de mejora en esto. Dicho esto, te contesto la primera pregunta, la última pregunta que me haces. Si realmente hay un precio diferente en lo que es una endoscopía de alta definición y una endoscopía de no alta definición. Realmente no, porque estamos utilizando exactamente los mismos equipos. Lo que pasa, y si usted quisiera ponerle precio a algo de lo que usted hace porque necesita más tiempo, es que tal vez en el tamizaje usted requiere más tiempo y usted puede pensar que pueda establecer un precio diferente, pero realmente yo creo que no debería ser así. Entonces, esto nos lleva a las preguntas que nos hicieron. Primero, recordemos que estamos hablando de la aplicación de la endoscopía en dos áreas diferentes. Uno que es el diagnóstico de la actividad de la enfermedad y el otro es en la prevención, en el seguimiento, cuando no hay enfermedad y estamos buscando cáncer, cuando estamos buscando lesiones premalignas. Estos dos criterios están relacionados a este último elemento, que es cuando usted está investigando o está buscando las lesiones premalignas y las lesiones neoplásicas tempranas. Entonces, ¿hay protocolos? Bueno, sí. El protocolo usual que hemos usado a través de toda la vida es la toma de biopsias, ¿verdad? Cada 10 centímetros en 4 cuadrantes para poder determinar. Pero sabemos, y ya lo hablamos en la presentación, que la muestra que usted logra con esto es 0.05% de la mucosa.
Entonces hay un principio estadístico que dice que si usted tiene resultados, o sea, si usted hace tomas aleatorias, va a tener resultados aleatorios, donde, donde la capacidad de poder discernir de enfermedad va a disminuir mucho. Y también los estudios, como el estudio de Newcastle, ha demostrado que cuando las personas hacen solo esto, su capacidad de diagnóstico baja sustancialmente. Entonces, ¿por qué? Porque usted solo se dedica a tomar las biopsias, no se dedica a observar, porque esa es la parte sistemática en el ser humano, ¿verdad? Crea una mecánica y entonces pierde la capacidad de poder observar. Pero cuando usted busca las lesiones, y aquí es donde viene la parte importante, lo que uno debe hacer es hacer un estudio que es dirigido a las lesiones. Y eso es lo que el protocolo Surface ha señalado. Realmente lo que usted debería, lo que todos tenemos que estar haciendo es tomando biopsias en forma de las lesiones que vamos encontrando. Y entonces con eso determinar la enfermedad. Pero esto es un proceso evolutivo, porque para que hagamos eso tenemos que reconocer las lesiones. Y para ello entonces tenemos que aprender la histomorfología. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que nos hacen. Y es que ¿podemos con luz blanca hacer un buen diagnóstico de las lesiones preneoplásicas? La respuesta está en la estadística, en los estudios que nos han demostrado que usted tiene un índice de efectividad, pero usted puede triplicar ese índice de efectividad si usted usa cromoendoscopía. Y cuando hablamos de cromoendoscopía, estamos hablando de cromoendoscopía virtual o cromoendoscopía de contraste o cromoendoscopía a través de índigo carmín, de azul de metileno, perdón, o cristal violeta. Entonces, si usted puede aumentar hasta 3 veces más su capacidad diagnóstica si usted hace esto. Y eso es lo que ha hecho que muchos de los centros que se dedican a enfermedad inflamatoria han establecido que todos los estudios que hacemos para lo que es despistaje, para lo que es búsqueda de lesiones, para seguimiento, deben ser hechos con cromoendoscopía. Entonces, yo creo que ese es el concepto que tenemos que manejar. Estamos en un proceso evolutivo donde vamos a mejorar el diagnóstico, pero tenemos que buscar las lesiones. Gracias, gracias. Doctor Chiera, ¿quiere complementar? No. Sí, quería preguntarle al doctor Burgos, en el manejo de la displasia de alto grado y el riesgo de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria, las guías siempre hablan de que hayan 2 patólogos con experiencia al momento de revisar y tomar decisiones. Situación que es extremadamente compleja de tener por lo que hemos conversado, porque conseguir 2 patólogos que les guste la enfermedad inflamatoria, que tengan experiencia, si él cree que la endoscopía avanzada de alta tecnología puede realmente definir si un paciente tiene displasia de alto grado, de bajo grado, si estamos acercándonos a la magnificación extrema, por así decirlo, desde el punto de vista endoscópico, para poder tomar decisiones cada vez más precisas y personalizadas. Eso básicamente. Bueno, la respuesta a esto es que así a través de la endoscopía en alta resolución y con magnificación, y no es que tenemos que ir a la magnificación extrema, a ver qué interesante, con solo que usted tenga aproximadamente de 10 a 15 dioptrías de aumento, usted puede tener un buen efecto. Y les digo esto por una razón, porque no es solo el tener el magnificador. En este momento hay endoscopios que lo que hacen es un poquito de visión ampliada, que nos ayudan mucho. E inclusive hay endoscopios que tienen, digamos, el zoom electrónico muy efectivo, entonces podemos como aumentar un poco. Y sí, a través de todas esas técnicas podemos distinguir las características de los vasos en los cuales vamos a buscar un engrosamiento o acortamiento de la estructura de los vasos con desestructuración de la base glandular que nos hable de la presencia de lesión neoplástica. Y eso lógicamente va a aumentar la precisión del diagnóstico. Con respecto a los patólogos, decía Robert Otze, un famoso patólogo, que el diagnóstico de displasia en el tracto digestivo depende de la cantidad de café que tenga el patólogo ese día para hacer el diagnóstico. Y realmente yo creo que también eso se traduce para nosotros, ¿verdad? Depende mucho del café que también tomamos para poder hacer una buena endoscopía. Y lo que nos señala eso es que casualmente si buscamos los signos clínicos, los signos
histológicos e histomorfológicos, vamos a tener una mayor precisión en este sentido. La respuesta es sí, es a través de la endoscopía que nosotros vamos a mejorar el material que le vamos a enviar al patólogo para producir un buen diagnóstico. Muy bueno. Flavio, sí, yo quería hacer sí, complementar favor. algo del Yo quería doctor que complementases. Burgos con respecto a lo que es la colonoscopía en el screening de lesiones displásicas. Y efectivamente, si bien en estos últimos 15, 10 años ha habido una migración hacia los equipos de alta definición, con magnificación, con cromatografía electrónica, etcétera, si bien estos son unas herramientas que nos ayudan a distinguir lesiones sospechosas, pero obviamente nunca va a superar o a reemplazar al ojo del endoscopista experto, ¿sí? Recordemos que el ojo ve lo que el cerebro conoce, o sea, es decir, tenemos que tener ya el conocimiento de cómo se ven las lesiones displásicas o las lesiones ya localmente avanzadas para hacer un diagnóstico adecuado. Igualmente, la preparación del paciente es sumamente importante. Adquirir con una preparación un Boston adecuado para la examinación del colon, utilizar simeticona, antiburbujas, mucolíticos, utilizar medicación antiespasmódica para tratar de ver adecuadamente la mucosa del colon. El tiempo de revisión es importantísimo. Yo he visto procedimientos de screening en los cuales se demoran apenas unos 5 o 6 minutos y eso es una mala calidad. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo necesario, ¿sí? Tal vez por el tiempo, por la cantidad de pacientes abundantes que tenemos durante el día y tratar de cumplir las metas diarias, a veces eso no nos permite, pero sí por lo menos tratar de en nuestras agendas poner días específicos para realizar estos screening, ¿sí? Con la preparación indicada, con todos los medios disponibles tecnológicos que dispongamos, ¿no? Eso es solamente para complementar un poco lo del doctor Burgos. Muchas gracias. Flavio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, y yo Sí, tengo voy. después una pregunta para la doctora Ángela acerca de esto. Pero Sí. adelante, Marcia. Sí, na verdad, son dos comentarios. Uno es de que hoy con la tecnología es posible de tener una participación de otro patólogo en otro sitio, no hay de tenerlo muy cerca de ustedes. Entonces, eso puede facilitar también. El otro, yo creo que es la otra pregunta que acerca de las biopsias. La recomendación es de que nosotros saquemos 2 a 4 biopsias de cada uno de los segmentos y tenemos que colocarlas, acondicionarlas en botellas separadas, en frascos separados. Yo no sé en español si es frasco, botella, pero separados. Si hay lesiones, las lesiones van en un frasco y la área sana en otro frasco. Entonces, acerca de las biopsias, esta es la recomendación que nosotros tenemos, ¿sí? Isso yo quería hablar una cosa ahora acerca de esto, que para la doctora Ángela que puede responder. Hoy es muy importante, en general, el tema de la cicatrización histológica, no solamente endoscópica. Entonces, es una meta en la CUS, en la colitis ulcerativa, que se tenga la remisión histológica. Todavía no hacemos como una regla porque es muy difícil. Y ya es difícil la cicatrización endoscópica, quizás la histológica. Pero una pregunta es la siguiente. ¿Hay suficiente conocimiento de entre los patólogos para definir una cicatrización histológica? Y una segunda pregunta, ¿sería posible que los patólogos desarrollasen un programa de inteligencia artificial que pueda auxiliar para verificar esto? Sí, porque como Marcia ha dicho que podría tener 2 patólogos verificando el tema, pero ¿no sería más interesante desarrollar un programa de inteligencia artificial que pueda leer y definir si hay necesidad de un estudio más aprofundado, no?
vou pedir desculpa, eu não falo... Puede hablar en portugués. Não hablo espanhol, em português. Será que conseguem me compreender? Consegue. Fala devagar só. Devagar? Sim. Então, nós temos a telepatologia. Sí. Estamos nós aqui a discutir no webinar. Nós temos grupos de patologia no Brasil especializados em doença inflamatória intestinal. Conseguem me compreender? Sim, Sí, sí. sim. Sim. Muy Tanto bien. na universidade, quanto nos laboratórios aonde Verdade. trabalhamos. Então, a telepatologia, a pandemia trouxe isso muito, disseminou essa possibilidade de troca de conhecimento. Então, enquanto vocês falavam em displasia, displásia, dois patólogos assinam os laudos de displasia. E nós temos grupos de disseminação de conhecimento de doença inflamatória intestinal, para que se enamorem dessa patologia tão bonita, tão hermosa, e tão que nos traz tanto gosto em poder ajudar. Então, é possível que a gente veja, sim, a cicatriz, a remissão da doença, a ausência de atividade, assim como vocês veem na endoscopia. Eu concordo que a gente precisa de experiência, a gente precisa ver todo dia e precisa criar grupos de disseminação desse tipo de conhecimento entre os patologistas. No Brasil, a CIRLA, ela é uma das pioneiras nisso, né, de grupos, e no Brasil a gente tem o Heinrich, que é o patologista responsável, então nós temos grupos de disseminação desse conhecimento, dessa troca, para se fazer esses diagnósticos, e é possível a gente detectar e diagnosticar alterações mínimas, alterações quase que inexistentes, e essa cicatrização, e essa troca, e a gente confirmar entre mais de um patologista. A gente tem scanner de lâmina, e a gente consegue ver em vários lugares do Brasil, trocando essas informações e dando esses diagnósticos mais precisos. Eu vejo que o Dr. Burgos está com a mão levantada. Eu acho que ele tem alguma pergunta. Não sei se é para mim, não sei se eu respondi a contento. Yes, Angela, I have a question, please. Okay. Do you use usually any special dyeing or a specific technique of staining to found the crystal drugs, for example, alendronate, or do you use any dyeing or any special staining? Crystals. Of The the crystals, drug. the drug crystals. Yes, yeah. Yeah. Yes. No, Yes. no, we don't have any special stain, because the crystals have stains itself. They are stained. One is purple, the other one is red, the other one is orange, and we know the reference in the article that Márcio showed, there was a lot of crystals, bisphosphonates, K-elixato, and a lot of them, but we don't do any stain, any special stain to crystals. We can do, I don't know how to say,
polarized Microscope. microscope, polarized microscope to see crystals, to search for crystals, but not stains. Okay, thanks a lot, Angela. Muy bueno. Agradezco mucho. Estamos muy adelantados de la hora. Yo creo que este es un tema muy palpitante. Podríamos quedar mucho tiempo acá. La participación fue magnífica. Yo quería agradecer muchísimo a todos los ponentes, a los moderadores y también a todo el equipo de AVE, en nombre de Pedro Ferreira y de todos los otros, de Fernando, de todos, y también a toda la audiencia, a todos ustedes que están ahora en la noche participando de este webinar. Vamos a tener otros y contamos con la participación de todos. Muchísimas gracias, buenas noches y un buen fin de semana a todos entonces. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias por Buenas todo, noches, chao, gracias por excelente. la invitación. Gracias, gracias. Buenas noches. Boa noite. Boa noite. Sabes que ese punto que estaba señalando el doctor Andrade es como muy interesante, ¿verdad? Porque sí, el ojo no puede ver lo que el cerebro no conoce, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la otra parte que sí tenemos que pensar y tener muy claro es que las técnicas espectrales sí aumentan la capacidad porque ven más que el ojo. Y es que la utilización, digamos, de espectros en 430 y 50 nanómetros que nosotros no podemos capturar con nuestros ojos son los que inducen la reflectancia para poder identificar los vasos. Y ese sistema sí lo capturan los CCDs y los CMOS, y por eso es que tiene una mayor capacidad de podernos demostrar la presencia de la vascularidad. Y entonces sí, la tecnología sustituye y mejora sustancialmente nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Y el otro aspecto que es muy importante es que la inteligencia artificial Sí, va a esto resolver que una gran yo- cantidad de esas cosas. Sí, sí, eso Así que yo iba a es. hablar ahora, que si un grupo de expertos que tienen los ojos con las cosas que tienen en su cerebro puedan reunirse, tener algo de inteligencia artificial, eso se puede diseminar para mucho más puntos. Se puede hacer el conocimiento mucho más diseminado. De hecho, te cuento que nosotros estamos trabajando con Riley ya hace rato en enfermedad inflamatoria intestina para el proceso de diagnóstico de lesiones premalignas y la efectividad de Riley y el sistema propiamente del CADEX es muy bueno. Es bueno, estamos en ese proceso casualmente de recopilación de la información y sí, yo creo que el camino va por ahí, por la inteligencia artificial y tenemos que, es un proceso difícil como seres humanos, ¿verdad? Yo quiero hacer una provocación acá. Porque, ¿por qué no hacemos con nuestros expertos de Panco un programa de inteligencia artificial en esta parte de patología, de verificación? Yo creo que es muy importante y yo creo que sería algo que podría ponernos incluso en una visibilidad muy grande. Es muy importante a mi ver. Y yo creo que Panco tiene toda la posibilidad de apoyar para que esto salga del papel, de que sea una realidad. Definitivamente cierto, es un tema del futuro y tenemos que entrar en él. Y sí, hay que hacerlo. Yo creo que ya con esa idea del doctor Burgos ya lo vamos a invitar para que dé su conferencia en ese material que está recopilando en el próximo congreso de Panco. Ahí vamos, poco a poco. Poco a Es una poco. sorpresa. Pero sí, esa idea de Flavio es necesaria. Vamos a tener que trabajar en ese sentido porque es el futuro cercano. Piano, piano si va lontano, ¿no? Claro. Despacito, despacito. Vamos a Y ver. yo creo que en patología se ha avanzado mucho en inteligencia artificial. Sí, o sea, sí, sí. increíble. Hay muchas cosas, Sí, ¿verdad? sí. Que se están haciendo ya, ¿verdad?
Tenemos que acostumbrarnos que todo esto lo Así que es. va a hacer es que va a mejorar nuestro trabajo y probablemente va a cambiar la forma en que nosotros trabajamos con los pacientes. La gente a veces le da miedo a estos temas y no tiene que tener miedo. O sea, tenemos que pensar que nos va a hacer mejores, ¿verdad? Y va a hacer que nuestro trabajo sea mejor. Lo que pasa es que nos va a cambiar la forma de hacer las cosas, que eso es lo que tenemos que estar preparados. ¿Verdad? Nada más, y verlo como algo, o Indiscutiblemente. sea, todo cambio es bueno y esos cambios son muy, muy provechosos. Muchísimas gracias. Descansen. Gracias por todo. Muchas Bueno. gracias a todos. Un abrazo, Qué bueno, cuídense mucho. excelentes. Gracias. Qué Gracias. orgullo. Gracias, chao. Gracias. Qué orgullo tener una Chao. familia Panko tan buena. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Chao, cuídense. Chao. Pessoal, Tiago, Alex, vocês me ouvem? Oi, Roberta. Oi, Desculpa. imagina, só para agradecer vocês, viu, pelo apoio de hoje aí, pela Imagina, a gente ajuda. agradece a confiança. Imagina, eu que agradeço aí por toda a ajuda que vocês me deram. Desculpa aí a correria, os inconvenientes, Ah, não, que isso. tropeços. É como eu falei para vocês, o evento não era nosso, a gente estava só mesmo emprestando a tecnologia para eles e aí a gente acaba ficando um pouco perdido, porque a gente não tinha o roteirinho do evento, né? Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, isso, foi ótimo. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Um bom descanso para Nós que vocês e uma boa agradecemos. noite. Obrigado, igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.